Gracias. Bueno, gracias a todos por unirse a esta charla informativa. La idea es contarles un poco lo que vamos a hacer en el taller del sábado de Future Thinking. Primero, quiero comentarles un poco cómo hemos diseñado este espacio. Eh, este taller de un día inmersivo, muy participativo, lo hemos diseñado pensando en que sea una puerta de entrada a la disciplina de diseño de futuros. Entonces, vamos a tener un foco muy estratégico de cuál es el rol que el diseño de futuros cumple dentro de una organización, sobre todo dentro del marco de la elaboración de la estrategia de la compañía y cómo se aterriza realmente a la gestión del día a día. Eh, y por otro lado, darles una herramienta, una metodología que puedan aplicar inmediatamente, un paso a paso muy estructurado en base al trabajo que en Empathy hacemos cuando trabajamos en estos desafíos con distintas organizaciones. Y en tercer lugar, una serie de recursos con los cuales luego pueden seguir profundizando y aprendiendo más de la disciplina, ya sea recursos que tienen que ver con mapeo de tendencias, recursos que tienen que ver con otros cursos o libros que podrían llevar para seguir profundizando. Entonces, una de las cosas que quisiera, digamos, dejar claro desde el inicio de este programa es que sepan que es un programa que está diseñado para encaminar eh, aprendices, encaminar gente que quiera iniciarse en la disciplina y que quiera continuar desarrollándose en la misma. Eh, Eso no quiere decir que para alguien que ya tenga experiencia no sea un taller que le vaya a encontrar valor, porque va a encontrar mucho valor en esta metodología paso a paso por un lado, pero por otro lado también en los ejemplos, en los casos eh, y en cómo construir dentro de una organización establecida el caso para hacer un ejercicio de este tipo, ¿no? Entonces, ¿dónde debe vivir? Dicho esto, les voy a contar un poco sobre cómo está estructurado el taller y de ahí hablar sobre la disciplina y luego dejar espacio para resolver preguntas y dudas que puedan tener, ¿no? El taller empieza con un marco teórico que es una conversación, pero donde vamos a presentar un poco de manera expandida cuáles son los fundamentos del trabajo de Future Thinking, los distintos tipos de trabajo de futuros, digamos, la base teórica que deben tener para poder aproximarse a un ejercicio de este tipo. Luego vamos a compartir una metodología, la cual vamos a ir desarrollando de la mano, vamos a ir trabajando en grupos y vamos a ir aplicando la metodología y recibiendo feedback en tiempo real de parte de las personas que nos encargamos de facilitar el taller. Y finalmente vamos a tener un espacio de discusión sobre cómo llevarlo a la acción y cómo aplicarlo inmediatamente en los espacios donde ustedes estén trabajando con esta disciplina. Dicho esto, les quiero hablar un poco sobre por qué es importante hoy día trabajar en una disciplina de futuros y por qué hoy día es una práctica que ya no puede ser, digamos, un ejercicio que se hace cada cierto tiempo en una organización o un ejercicio que se pueden dar el lujo organizaciones que trabajan de manera muy sofisticada, sino que todos en nuestro espacio lo podemos trabajar. Em, Cuando trabajamos en una estrategia para nuestra compañía, básicamente lo que buscamos es, o la clave, el eje de cualquier estrategia, es responder a la pregunta de cómo nos vamos a diferenciar de la oferta existente, ¿no? O si quieren de otra manera, cómo vamos a hacer una diferencia en el contexto en el cual vamos a intervenir, ¿no? ¿Por qué hace sentido que entremos nosotros a ese espacio? Y de eso se trata en esencia la estrategia, de construir una ventaja competitiva y sostenerla.
Pero cuando analizamos el contexto en el que estamos hoy eh, y diseñamos estas estrategias, si quieren, con un alcance, que usualmente antes se trabajaba 5 años, ahora se trabajan alcances a 2, 3 años y luego se va retroalimentando la estrategia. Normalmente nos basamos en la realidad de hoy, en el mejor de los casos, pero en muchos casos entendemos que lo que va a pasar en los siguientes años es una proyección del pasado. Y esto lo que hace es que las estrategias que nosotros diseñamos eh, tengan un alto grado de vulnerabilidad ante los cambios o ante la incertidumbre, que cada vez más es parte de nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, los conflictos geopolíticos que estamos viendo ahora, eh, disrupciones en nuestro día a día, como estamos viviendo el día de hoy con la disrupción del gas que hemos tenido, y ni qué decir pues con el caso de la pandemia. Pero más allá de estos casos más disruptivos, también vemos comportamientos que van cambiando y cuyos cambios no necesariamente tienen que ser graduales, ¿no? Como por ejemplo, cómo empezó a ganar importancia el e-commerce en un momento, como por ejemplo, cómo hay cambios en el comportamiento de los consumidores que estamos viendo hoy día, de los jóvenes hacia, por ejemplo, la manera en la cual se divierten, ¿no? Cada vez de una manera más controlada, cada vez más sin alcohol, eh, una nueva mirada de la configuración familiar, una nueva mirada de la adultez, ¿no? Este, luego a nivel tecnológico, todo lo que estamos viendo con inteligencia artificial como tecnología paraguas, pero las múltiples aplicaciones que empiezan a proliferar para nuestro día a día. En términos de sostenibilidad, ¿no? Cada vez vamos siendo más conscientes del impacto que nuestra actividad puede tener tanto en el medio ambiente como en la sociedad, y cada vez la regulación se va alineando más a ese impacto. Entonces, hay muchas cosas que están cambiando y que las he mencionado quizá de manera independiente, pero la realidad es que no se dan de manera independiente, sino que se empiezan a entrelazar y empiezan a combinarse cambios tecnológicos con cambios en el comportamiento de las personas, con cambios en la regulación, con cambios en los nuevos modelos de negocio. Y esos cambios que empiezan a ocurrir, de nuevo, no de manera gradual, quizá en algún momento ocurre un evento donde alguno de estos cambios crece o se produce o se materializa abruptamente, van dando lugar a escenarios que quizás son distintos a la realidad que vivimos hoy o a la que hemos vivido en los últimos años, y en base a la cual nos basamos para hacer la estrategia. Por lo tanto, hacer un ejercicio de diseño de futuros, yo diría que en primer lugar es un ejercicio eh, de gestión de riesgos estratégicos de la compañía. Y esa es la primera distinción que me gustaría hacer en el abordaje que le vamos a dar. Este no es un ejercicio de especulación para provocar la mente y pensar en ideas más disruptivas, que sin duda es algo que puede generar valor. Hay todo un campo de diseño especulativo que busca que la gente pues salga con ideas más creativas de lo que puede hacer para lo que puede hacer hoy. Eso es algo totalmente válido, pero no es el enfoque que le damos en este ejercicio. Tampoco es un ejercicio de predicción de futuros, donde el éxito se vea por haber acertado al futuro, haber hecho la predicción correcta, como si fuéramos un oráculo. Eh, Tampoco se trata de hacer de un ejercicio para hacer el check de que hicimos la tarea, ¿no? Oye, mira, ya hicimos nuestros ejercicios futuros para hacer una estrategia de innovación considerable, ¿no? Respetable en la organización, tenemos que hacer esto. No. El trabajo de diseño de futuros es un trabajo, como les decía, de gestión de riesgos. Es un trabajo que puede acelerar ventajas competitivas, que puede acelerar el aprovechamiento de oportunidades que se dan en el mercado para los que eh, llegan de manera temprana. Un profesor
eh, mío que se llama Larry Killian, en la escuela de diseño donde estudié decía que uno tiene esta especie de éxito injusto, le llamaba, ¿no? Un poco que si tú te adelantas a donde podría estar la convergencia de las olas, el momento que llegues vas a tener una especie de éxito injusto porque vas a ser el primero en llegar, ¿no? Entonces, no necesariamente tu oferta tiene que estar al 100% para ese contexto, pero como te fuiste preparando, vas a tener una ventaja versus el resto. Entonces, eh, el, el- el ejercicio de diseño de futuros termina en decisiones que podemos tomar hoy día que están relacionadas a cómo nos preparamos para distintos posibles escenarios. Yo lo fraseo como si tuviéramos que responder como compañía, ¿a qué gimnasio tenemos que ir? Tenemos que ir a un gimnasio de CrossFit, tenemos que ir a un gimnasio de pesas, tenemos que ir a un gimnasio de pilates, tenemos que ir a un gimnasio, o de repente tenemos que ir a correr, o a entrenar para correr. Tenemos que saber qué músculos tenemos que desarrollar para estar más listo para esos posibles escenarios. Y cuando hablamos en plural del futuro, de los futuros, es porque tenemos que pensar en que hay distintas posibilidades que se pueden dar. Eh, Hay futuros que le llamamos los preferibles, ¿no? Que son los que se alinean más con quien somos hoy, o sea, con las ventajas competitivas y las competencias que la empresa tiene hoy. Hay futuros que son más probables, digamos, con respecto a las proyecciones del pasado que estamos viendo y tendencias que están muy marcadas. Hay futuros que son posibles, que en verdad acá involucramos distintas cosas que pueden ocurrir, eventos inesperados, los famosos cisnes negros, y en base a todas esas posibilidades es que nosotros tenemos que hacer este ejercicio de analizar cuáles podrían ser esos escenarios en los cuales tendríamos que competir, eh, decidir, o sea, que esto tiene mucho que ver con decisión, decidir, analizar, el futuro se puede analizar, ¿no? Analizar quién ganaría en esos escenarios, qué ventajas competitivas nos gustaría tener en esos escenarios, qué competencias tendríamos que desarrollar, como les decía, en términos de tecnología, de modelos de negocio, de conocimiento del consumidor, de licencia para operar, eh, que nos darían esa posición, digamos, preferencial en ese escenario. Y al analizar ese futuro y analizar esas competencias, hoy tenemos que tomar decisiones sobre cómo las debemos desarrollar. En esencia eso es un ejercicio de gestión de riesgos, es un ejercicio de anticipación de oportunidades, pero cuyo resultado final, de nuevo, no es una predicción, no es un ejercicio creativo, sino es la decisión de como organización, eh, de dónde debo invertir hoy día, qué capacidades debo desarrollar el día de hoy. Y eso termina siendo la agenda que en una organización, digamos, con cierto nivel de sofisticación en innovaciones, es la agenda que se le daría a un equipo de innovación. Pero para una organización quizá más pequeña, donde los mismos emprendedores, las mismas personas que están, que han fundado la compañía, al hacer este ejercicio, pues eso también se tiene que llevar la tarea de cómo van a desarrollar esas competencias, ¿no? Una manera de verlo que me parece interesante es preguntarnos hoy día, eh, o si quieren retrocedamos un poco, pensemos durante la pandemia, ¿no? En sus empresas, en las organizaciones en las que están, ¿qué capacidades les hubiera gustado tener ya listas? No las que tuvieron que hacer rápidamente, no las que tuvieron que desarrollar a la apurada para salir del paso y que probablemente les dieron un salto tremendo a algunas organizaciones, otras no pudieron sobrevivir con en ese contexto. O en el caso de hoy, que con una eh, inteligencia artificial cada vez más prevalente en nuestra vida, ¿no?
qué competencias les hubiera gustado tener, qué talento le hubiera gustado tener en la compañía, ¿no? Entonces, el ejercicio de diseño de futuros, si se hubiera hecho hace 10 años, probablemente hubiera informado ciertas competencias que tendrían que haber tenido listas para ese momento de la pandemia o para el día de hoy. Y que son las típicas que se van postergando y se van postergando. No siempre la decisión que se tiene que tomar después de un ejercicio de diseño de futuros es implementar algo rápidamente. Algunas veces puede la decisión ser, vamos a observar determinada tendencia, no vamos a tenerla mapeada, vamos a tenerla monitoreada. En otros casos puede ser elaborar una alianza. En otros casos puede ser montar un laboratorio de experimentación. En el mejor de los casos, lo que he visto es la decisión de entrar en alguna línea de negocio, pero con la intención más que de capturar una oportunidad inmediata de mercado, con la intención de aprender, ¿no? Un ejercicio que hizo, por ejemplo, el BVA hace un tiempo fue comprar Simple Bank para aprender de una banca eh, eh, digital, 100%, ¿no? Y la compraron y le dijeron a todo el equipo, no toquen Simple Bank, déjenlo, aprendan, porque en algún momento esos van a ser nuestros competidores, como es el día de hoy con Nubank, con Revolut. Entonces, pudieron aprender muchísimo con ese ejercicio que más que por el negocio mismo que representaba Simple Bank, era un ejercicio de aprendizaje. Em, con esto voy a parar para un poco contestar las preguntas que quieran hacer acá a través del chat. Em, una de las comentarios que comentan es si se puede ver esto como un ejercicio de supervivencia. Eh, totalmente. Y diría que es una manera de enmarcarlo, y acá quizá aplicando algo de behavioral design, ¿no? Es una manera de enmarcarlo que puede generar mayor decisión de parte del equipo ejecutivo o de la organización en general, de los líderes de la organización. Eh, si lo enmarcamos como un ejercicio de gestión de riesgos. Eh, y es más, esa decisión, y esto es algo un poco complejo a veces, no necesariamente es una decisión que sea responsabilidad de los equipos que están gestionando los negocios de hoy. Muchas veces es una responsabilidad definitivamente de la cabeza de la compañía, pero sobre todo de la dirección. Si se tiene un directorio, una de las funciones principales del directorio es poder asegurarse de estar atendiendo los riesgos estratégicos de la compañía. Entonces, el mandato para hacer un trabajo de diseño de futuros debería venir de un directorio. Y los recursos, no solamente para hacer el ejercicio, sino para luego financiar las decisiones que se tienen que tomar en la organización, también tienen que venir desde este espacio. Eh, a la pregunta para armar los escenarios futuros, ¿cuál es la metodología? Justamente eso es lo que vamos a ver en el taller. Partimos de analizar señales tempranas, vemos un poco, vamos a clasificar los distintos tipos de señales que podemos encontrar, eh, cómo capturar esas señales y luego combinando esas señales, cómo podemos determinar o sintetizar o definir algunas tendencias. Vamos a discutir sobre los distintos tipos de tendencias que pueden existir. Em, también vamos a conversar sobre fuentes de elaboración de tendencias. Cuando se hace un ejercicio de diseño de futuros, uno mismo no tiene que encargarse de elaborar todas las tendencias. Hay reportes de tendencias que puedes utilizar como insumos. Em, y luego, sí, ahí sí viene el ejercicio que nadie lo puede hacer por ti, digamos que es el de empezar a cruzar esas tendencias y en los cruces de tendencias em, elaborar, porque es un ejercicio creativo, la elaboración de los escenarios, es un ejercicio que tiene un alto nivel de creatividad, pero también tiene que estar sustentado, como decía, en esas tendencias, elaborar esos escenarios posibles,
como les decía, vamos a hablar de los distintos tipos de escenarios que se pueden elaborar, cómo pasamos de tendencias a escenarios, y luego, analizando los escenarios, vamos a tomar decisiones de eh, cómo o qué acciones deberíamos tomar el día de hoy para estar más listos para esos escenarios futuros. Eh, Acá hay otro comentario. En contextos disruptivos como el actual, es necesario hacer prospectiva a corto o a mediano plazo. Gran pregunta. El, el plazo en el cual se decide hacer un trabajo de diseño de futuros es una de las decisiones que se toma de manera temprana. Usualmente se hacen trabajos alrededor de los 10 años. Hay ejercicios futuros de 50 años, no sé, un poco más, digamos, los países hacen ese tipo de escenarios futuros, ¿no? Con esos mapeos de tiempo. Una empresa creo que no haría tanto sentido, pero sí hablar de alrededor de los 10 años. Pero no es un tema de planificación de largo plazo. Cuando planteas el alcance de tiempo, es más una decisión de que te mapea el panorama de señales y tendencias que vas a considerar, ¿no? Em, entonces, el pensar a 10 años lo que hace es que uno incluya quizá tendencias o señales que hoy no están tan fuertes, pero que al pensar en ese alcance de tiempo uno podría decir, bueno, sí puede ser que en 10 años esto se materialice. Entonces, el definir el tiempo es más un tema no de plazo, sino diría de amplitud de señales y tendencias que consideraríamos el día de hoy. Por ejemplo, si fuésemos una empresa de alimentos hace 20 años, y nos dicen, miren, va a haber mucha preocupación por el tipo de alimentación, alimentaciones especiales como la vegana, como em, em, eh, las intolerancias o como las dietas sin gluten. Em, Quizá hace 20 años alguien diría, sí, existen esas tendencias, pero mira, no creo que los siguientes 5 años se vayan a materializar, no las consideraría, ¿no? O en los siguientes 10 años. Pero si de pronto empiezas a extender el tiempo, por ahí que alguien dice, alguna empresa hubiera dicho en ese momento, sí, podría ser que en tantos años algo ocurra que, que esas decisiones de comida o esas necesidades de alimentación van a ser más relevantes y van a tener que ser parte del menú o parte de la oferta de una empresa de alimentos o de un restaurante. Entonces, cuando hablamos de definir el tiempo, es más para ampliar la perspectiva. Entonces, claro, tu pregunta de, oye, esto hablamos de corto, mediano plazo. Hoy día el corto plazo es tan incierto que yo podría hablar hoy día de hacer un ejercicio futuro, como hemos estado hablando con una compañía el día de hoy, de 5 años. Y como estamos tan sensibilizados ante este dinamismo que estamos viendo, ya con esos 5 años meteríamos igual tendencias que probablemente en el pasado no hubiéramos metido en esos 5 años, porque estamos viendo un dinamismo muy acelerado, ¿no? Entonces, de nuevo, más que hablar de corto plazo y largo plazo, es preguntarte qué tan ambicioso quiero ser en las tendencias que quiero considerar. ¿Y por qué lo digo así? Porque normalmente cuando uno habla de una tendencia, eh, lo último que podemos esperar, que es lo que normalmente hacemos, es que el crecimiento de la tendencia sea gradual. Normalmente las tendencias pueden tener un pico y luego apagarse de golpe, como la tendencia, por ejemplo, del metaverso, ¿no? O pueden quedarse en el mismo lugar todo el tiempo, o sea, no crecer ni decrecer, sino ya se quedan como establecidas, eh, o de pronto pueden crecer de un momento a otro porque sucedió algo que generó un cambio que de un momento a otro se dispara. Y ese cambio puede ser un cambio tecnológico, pero también puede ser un evento, algo que sucedió que hace que todo el mundo tenga un cambio rápidamente, ¿no? Entonces, em,
no es un tema de necesariamente hablar de corto o largo plazo o mediano plazo, sino más bien es un tema de cómo estamos preparados para distintos cambios que se pueden dar en el contexto en el cual operamos o competimos. No sé si hay alguna pregunta adicional acá. Ahí veo otra más. Qué buena. En un taller de Future Thinking crearon escenarios con agentes de IA. Em, o sea, los escenarios pueden crearse con agentes definitivamente, em, pero justamente acá lo que vamos a determinar es cuáles son los insumos que le vas a poner a ese agente para que tome esa decisión de elaborar los escenarios. Entonces ahí viene la parte, yo creo que del arte, ¿no? De esas tendencias, primero de esas señales, cómo mapeamos esas tendencias y luego de esas tendencias, cuáles son las que vamos a meter en la licuadora, si quieren, para que la IA te produzca o te elabore un escenario. En el taller nosotros utilizamos más que la IA para elaborar el escenario, la utilizamos para representarlo. Entonces, ingresamos la narrativa que vamos a elaborar alrededor del escenario que hemos creado y, y a partir de esa narrativa le pedimos a la IA que haga una representación y ahí el equipo va seleccionando la representación visual que más le hace sentido frente a ese escenario y lo usamos como un recurso de presentación, ¿no? Em, entonces, perfectamente se puede asistir a este proceso con inteligencia artificial. Yo creo que es muy válido. Sí, para el mapeo de tendencias o la decisión de las tendencias, eh, es muy importante la referencia a las fuentes. Entonces, si vas a trabajar con IA, es importante que, que pidan explícitamente las fuentes, porque eh, digamos, esas tendencias tienen que tener cierto sustento. Y acá se aplica algo que en el mundo de la innovación se le llama pensamiento abductivo, que es la combinación del pensamiento analítico con el pensamiento creativo, donde uno puede trabajar con ciertos puntos de data, pero luego conectar los puntos con la creatividad. Eso es algo de lo cual escribe mucho Roger Martin, el ex decano de Rothman, la Escuela de Negocios de la Universidad de Toronto, autor del libro Play to Win, un libro de estrategia, que dicho sea de paso, utilizamos la metodología Play to Win de una manera distinta como está planteado en el libro, pero lo utilizamos para trabajar en este análisis de los escenarios, porque justamente cada escenario analizamos desde este entorno competitivo cómo vamos a tener éxito en ese escenario, ¿no? Entonces usamos la metodología Play to Win, pero bueno, Roger Martin hablaba mucho de este pensamiento abductivo y justamente la elaboración de escenarios es un ejercicio creativo, pero que debe combinar la data con la intuición, debe ser una intuición informada. Entonces, si se usa IA, es muy importante que se le pida las referencias o que trabaje, y que las validemos para poder sustentar el trabajo. Porque, ojo, este trabajo debe terminar en decisiones de inversión. No importa el tamaño de la empresa, van a ser decisiones de inversión importantes para quien esté a cargo de la misma. Entonces, tiene que tener un sustento en cierta información. ¿Qué otros eventos de futuro son analizados para producción de escenarios, aparte de las tendencias? Se pueden incorporar, y ahí sí viene un poco llamamos un poquito el estrés de los escenarios, se pueden incorporar conceptos como les comentaba de los cisnes negros, ¿no? Eventos disruptivos. Entonces, una vez que uno tiene las tendencias, decides con qué tendencias quieres trabajar, te preguntas por esos escenarios como que si se fueran a, como les decía, como si fueran tres olas que se van a juntar para una tormenta perfecta, y la tormenta perfecta es el escenario, pero también podría preguntar, puedo estresarlo provocando algunos ideas disruptivas, como en algún momento alguien podría haber dicho, oye, si hay una pandemia, si hay una crisis financiera de un momento a otro, una guerra, ¿no? Eh,
sea dentro del terreno de lo posible, ¿no? También, no sé, a un otro hora le están gustando hablar de evidencia de vida, ¿no? Fuera de la Tierra, ¿no? Pero, o sea, digamos, se pueden estresar ahí algunos eventos em, que hemos visto que han generado erupciones, ¿no? El 11 de septiembre, la pandemia, ¿no? La crisis financiera, bueno, de varias las crisis financieras que hemos vivido. Entonces, es parte de, sí, una tercera guerra mundial, ¿no? Digamos que hace unos años pues la veíamos muy lejana y hoy tiene es un escenario posible, ¿no? Entonces, este, sí, se incorporan esos eventos disruptivos, pero eso lo que debería darte pues es uno de los muchos posibles escenarios, ¿no? Em, y uno trabaja analizando esos escenarios. Em, Importante, porque de nuevo, como acá viene todo este ejercicio, pues más de darle espacio también a la creatividad, importante siempre jugar con, y esto vamos a discutirlo y hablarlo mucho, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo juegas con esa parte de hasta dónde estiro, ¿no? Hasta dónde estiro, porque de nuevo, el objetivo no es hacer una predicción, el objetivo es tomar una decisión hoy de qué tengo que hacer, qué capacidades debería estar desarrollando. Si quieren ustedes mismos, a qué curso deberían estar metiéndose, qué cosas deberían estar aprendiendo. Métodos cuantitativos o cualitativos, ¿no? Cómo cuantificar las probabilidades de ocurrencia de los escenarios. Em, la metodología es cualitativa, la que vamos a trabajar, pero eh, parte de la metodología es recurrir a fuentes de elaboración de tendencias que algunas trabajan con data más cuantitativa, ¿no? Muchas veces también la parte cuantitativa la podemos elaborar en retrospectiva, o sea, si en algún momento, mejor dicho, no en algún momento, en el momento que tengamos que sustentar los escenarios, podemos buscar la data hacia atrás también, o podemos definir qué data queremos buscar o monitorear, ¿no? Pero el ejercicio que vamos a hacer es cualitativo. Las fuentes que vamos a consultar para elaborar las tendencias, algunas de ellas han planteado las tendencias haciendo análisis cuantitativo. El tema de probabilidades, de nuevo, viene desde una mirada en este ejercicio, no de predecir lo que va a ocurrir, sino de preguntarnos el nivel de certidumbres e incertidumbres quizá que está teniendo esa tendencia, ¿no? Algo que, por ejemplo, decía Jeff Bezos, es que antes de pensar en las incertidumbres, él se enfoca en las certidumbres, ¿no? ¿Qué cosas creen que no va a cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, ese ejercicio es un ejercicio que ayuda a trabajar en los escenarios. Por ejemplo, una de las cosas que decías, yo no creo que la gente vaya a querer, siempre va a querer las cosas más baratas y siempre va a querer mayor conveniencia, ¿no? Entonces, eso es una certidumbre. Eh, pero una incertidumbre puede ser frente a qué, ¿no? ¿Qué otras cosas podrías valorar más que el costo o que la conveniencia? Por ejemplo, el impacto, ¿no? Si vamos a ser cada vez más conscientes del impacto, estamos dispuestos a hacer un cambio en la elección de un producto por el impacto que genera, a pesar de que sea menos conveniente y más caro, ¿no? Este, entonces, las fuentes que consultamos, respuesta corta, algunas de ellas están basadas en análisis más cuantitativo, pero el ejercicio que vamos a hacer es cualitativo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Estimado Rodrigo, ¿te parece si vamos con la área comercial y luego comenzamos con otras preguntas si es que aún siguen habiendo? Perfecto. Adelante. Bien. Listo, muchas gracias, Rodrigo. Eh,
Ahora pasamos al área comercial para que nos comente un poco más sobre los aspectos comerciales del curso. Te doy la palabra, María. Muchas gracias, Yarok. Muchas gracias, Rodrigo, también por contarnos un poquito acerca de cómo vamos a trabajar este taller. Y bueno, gracias a todos por estar conectados y acompañarnos esta noche. Mi nombre es Marisabel y bueno, soy la asesora comercial a cargo de este taller. Les pido que me den unos minutitos para comentarle un poco acerca de la parte comercial y que pueda sumarse también a la evaluación de su participación. Espérenme un momentito que termino de compartir mi pantalla. Ya, espero que todos puedan ver mi pantalla. Bien, esta es una edición más de este taller de Futuring, planificación basada en escenarios. Y bueno, principalmente a quienes nosotros estamos orientando este tema, pues son directores, gerentes de estrategia, responsables que tengan la capacidad de poder planificar este tipo de estrategias y tomar decisiones a largo plazo, ¿no? Pero dentro de ellos también se pueden sumar especialistas en planificación corporativa, de inteligencia de negocios, ¿no? Que estén viendo el tema de tendencias. Ahora, la parte de qué aprenderás lo voy a pasar porque ya Rodrigo nos ha explicado detalladamente cómo se va a desarrollar el taller, qué temas se van a tocar, incluso dentro de las consultas que han realizado también tienen como una vista previa de todo lo que va a abarcar el taller. Entonces, paso de lleno a lo que es la parte comercial. Ese taller está confirmado para el 25 de abril. En este caso es un full day, es presencial, se va a desarrollar en UTEC. Nosotros estamos empezando a las 9 de la mañana y estaríamos finalizando a las 6:30 de la tarde. Dentro de ese transcurso sí va a haber un break para que puedan poder liberar el tema del desarrollo del taller y luego se puedan reincorporar. Bueno, la modalidad obviamente es presencial. La inversión es 1.500 soles. Sin embargo, ahorita tenemos un descuento vigente que te permite poder acceder a facilidades para el tema del pago. Aparte de eso, también si tu empresa tiene algún convenio con UTEC, también tendremos un descuento especial. O si por A o B quieres inscribirte con un grupo de compañeros o de manera corporativa, también tenemos otras facilidades. Entonces, en un momentito, Yarot les va a estar compartiendo el brochure para que puedan ver los temas que estamos proponiendo. Y si tienen alguna consulta, pues me escriben para poder ayudarlos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Los esperamos este 25 de abril. Y le doy nuevamente la posta a Rodrigo porque por ahí he visto que hay bastante participación en el tema de las consultas. Muchas gracias. Gracias por la información. Sí, Bueno, Rodrigo, aquí sí, tenemos una pregunta en el chat, bueno, en el Q&A, que pregunta qué técnicas de featuring se abordarán en clase. Y bueno, me parece que dejó un montón de técnicas. No sé si podrías chequearla. Hay un montón. sí, Pero, sí, ahí o te sea, cedo la palabra. vamos a realizar una metodología que es un paso a paso, ¿no? Y en cada paso le vamos a comentar algunas, digamos, técnicas o herramientas que pueden utilizar para cada paso, desde la identificación de señales, la elaboración la construcción de tendencias, la creación de los escenarios, el análisis de los escenarios y luego cómo pasas, que es para mí lo más importante, cómo pasas del análisis de los escenarios a las decisiones estratégicas que tienes que tomar hoy día utilizando esta metodología de Playing to Win. Eso es lo que le puedo decir en cuanto a digamos, al set de técnicas que se van a utilizar. O sea, les garantizo que se van a ir con una metodología muy clara que pueden aplicar inmediatamente, que es la que trabajamos en Empathy. Pero además les vamos a dar recursos para que continúen investigando qué libros recomendamos, qué webs recomendamos seguir, qué autores recomendamos seguir para el tema de tendencias, para el tema de estrategia, eh, y también abiertamente, ¿no? ¿Qué cursos también creemos que son buenos? ¿Qué universidades, si uno quiere terminar pues estudiando una maestría en el tema, ¿no? ¿Cuáles les recomendamos, ¿no? Gracias, estimado Rodrigo. Me parece que aquí hay otra pregunta que es, un segundito, si el curso incluye ejercicios o simulaciones prácticas con datos reales, casos de estudio. Vamos a traer algunos ejemplos de casos en los cuales hemos participado.
Em, y también casos que son conocidos, digamos, del ejercicio de planificación de futuros, ¿no? Entonces, sí traemos casuística en el curso que va a servir para ejemplificar, ¿no? Y aterrizar cada parte de la metodología. Qué buena pregunta. ¿Se aplica para el sector público? Totalmente. De hecho, los primeros ejercicios, digamos, bueno, el primer ejercicio fue conocido, o un ejercicio más conocido ha sido de Shell, pero también luego que lo hizo con una consultora que se llama Reos Partners, pero luego los países han desarrollado este ejercicio, Sudáfrica, en México, bueno, hay varios casos, y de hecho me tocó a mí trabajar en un proyecto justamente para el Perú, auspiciado por el comercio, con la consultora Reos Partners, que fue la que trabajó con esos ejercicios en Sudáfrica y en México. Es importantísimo, pero como les decía, con países se busca un scope de más tiempo, un alcance de más tiempo, no por un tema de nuevo, de pensar tanto en el largo plazo, sino también para ampliar las posibilidades de lo que puede suceder, ¿no? Cambios de matrices energéticas, bueno, lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Esta inestabilidad del gobierno, ¿no? Entonces, se aplica perfectamente a nivel país. Y luego dentro del país también, cada unidad dentro del sector público podría trabajar, hablar del futuro de la educación, hablar del futuro del empleo. Yo creo que es importantísimo tener esas conversaciones, ¿no? Me encantaría, y eso es un poco pensamiento optimista, si quieren, que ese tipo de ejercicios alineen a fuerzas más polarizadas, ¿no? Que podamos plantear que todos vemos por lo menos el mismo posible futuro y luego podamos discutir y debatir sobre las acciones que tenemos que tomar hoy día, pero que podamos tener una misma mirada de las posibilidades de ese futuro, ¿no? Y que querramos con una buena intención construir desde ahora, estar preparados para esa realidad, ¿no? Entonces, em, aplica perfectamente para el sector público. La metodología que vamos a realizar la podría hacer tranquilamente ahí del sector público. Ha habido participantes que justamente vienen de este expertise, ¿no? Y han enriquecido muchísimo la conversación. Sí, le vamos a pasar bibliografía digital. Algo que hacemos es, antes del taller, les compartimos algunos videos que pueden ir viendo para irse familiarizando con lo que vamos a ver en la clase. Y luego les damos acceso a un Notion, si quieren, un índice de bibliografía digital que pueden seguir de los métodos, de fuentes, de tendencias, autores, como les decía, y otros recursos que pueden utilizar para seguir profundizando. La idea es que esto sea un arranque rápido, pero ahí ustedes puedan seguir al nivel de profundidad que quieran hacerlo, ¿no? No sé si hay alguna Gracias. otra pregunta en Sí, los... justo te iba a leer otra preguntita, una última. Sí, Y te dice, necesito tener conocimientos previos para llevar este curso. buena pregunta. Lo hemos diseñado de una manera en la cual no necesitas tener experiencia previa ni conocimiento previo pero hemos tenido gente que recién está empezando y hemos tenido personas, es más, la última sesión estuvo una persona que ha estudiado prospectiva, ¿no? Y que ha escrito un libro de prospectiva. Entonces, que tenía mucho conocimiento eh, y esta persona me comentaba que le encontró muchísimo valor en el sustento de su trabajo, ¿no? De manera estratégica, cómo su trabajo puede sustentarse para distintas organizaciones. Entonces, no necesitas experiencia previa, pero puede participar gente que tiene mucho expertise en el tema, de practitioners, a gente que está arrancando. Igual, como les decía, estos videos que les pasamos antes también les permiten pues entrar un poco a este mundo, ¿no?
y a ir como calentando un poco los músculos, ¿no? Em, sí, no sé si hay otra pregunta más. Sí, justo una última pregunta que Sí. usaron por el Q&A, que dice, para alguien que, para alguien que no viene del área de prospectiva, innovación o diseño, ¿qué recomiendas leer, investigar, conocer previo al curso? Le vamos a pasar, justo que decía, ese material, algunos videos. Em, yo creo que más que leer, investigar, les diría que empezar a hacerse algunas preguntas sobre el lugar donde están hoy día o donde quieren estar hoy día. ¿Ok? ¿Cuáles son las preguntas que quisieran resolver de una mirada estratégica, ¿no? Si hay una decisión de inversión que quieren tomar, si están pensando en entrar a un negocio o no entrar a un negocio, si están pensando ustedes mismos en cómo prepararse. Eso es mucho más potente que como preparación para el curso, es que empiecen a hacerse esas preguntas y tráiganlas y vamos a empezar a un poco a discutir. Una buena estrategia, un buen proceso estratégico, yo siempre recomiendo empezar escribiendo las preguntas o decisiones que te cuestan hoy día tener o tomar. Eh, Teniendo mapeadas esas decisiones, luego empiezas el ejercicio estratégico y de ahí regresas a las decisiones y te preguntas, a la luz de la estrategia que hemos definido, ¿cómo debería contestar estas preguntas o qué decisiones debería tomar? Ese es un ejercicio muy, muy potente que para cualquier ejercicio estratégico lo recomiendo. Lo que vamos a hacer ahora es, en ese taller, es un ejercicio estratégico. Por lo tanto, mucho más importante que piensen en tener alguna lectura o un video antes es hacerse esas preguntas. Pero igual les vamos a dar algún material para que puedan tener esa preparación previa. Muchas gracias, estimado Rodrigo. Esas serían todas las preguntas. Quisiera añadir Excelente. alguna adicional antes de cerrar la charla. Yo quisiera, bueno, primero agradecer la asistencia y las preguntas. Muy buenas preguntas y todo esto, este es un programa que se va retroalimentando y cada vez va mejorando, justamente con la participación y con las inquietudes de ustedes, así que gracias por esa participación y nada, espero que nos veamos en esta edición. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos por participar en esta charla informativa de Taller Featuring. Recuerden que pueden visitar nuestra página web, seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuevas maestrías y programas. Ha sido un placer. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.